cree que todavía Jesús realiza milagros en este mundo? ¿Y qué es mejor? ¿Servir o ser servido? ¿Usted cree que la mejor solución para una crisis de pareja es el divorcio? ¿Cuánto de acuerdo tiene usted con que la mejor solución es un divorcio? Una de las instituciones más importantes creadas por Dios es el matrimonio, la unión entre un hombre y una mujer. En un principio Dios había establecido diciendo que dejaría el hombre a su padre y a su madre, se uniría a su mujer y ambos serían una sola carne. En este tiempo en que la sociedad está tan convulsionada, vamos a ver que en el plan de Dios, en el ideal de Dios, el matrimonio está siendo muy atacado. Esa es una de las partes de nuestra lección que vamos a compartir junto a Marco Cárdenas, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido, Marco. Un saludo, queridos hermanos, un abrazo a la distancia. Muchas gracias, hermano Orlando, por la oportunidad y alegres de compartir una vez más las palabras de Dios para nuestras vidas. En este capítulo ya vamos a ver cómo Marco va a hablar acerca de importantes enseñanzas, en realidad lo que significa, lo que cuesta seguir a Jesús, y nos va a ir instruyendo hacia sus discípulos la manera de relacionarse con las riquezas, el costo, la recompensa de seguirlo. Al mismo tiempo vamos a ver, centrándonos en lo que es la familia, va a hablar también acerca de la importancia de la unión del hombre con la mujer, y vamos a ver que en el tiempo de Jesús ya había problemas matrimoniales, y esos problemas hasta el día de hoy pues subsisten. Hoy más que nunca estamos viendo que el matrimonio, la familia está siendo atacada, está queriendo ser destruida. En tiempos antiguos, que es cuando Jesús hace su orientación hacia los discípulos, tenemos una cita del libro de Marcos, como los fariseos, los líderes religiosos, estaban buscando la manera de hacerle caer en su trampa. Marcos 10, versículo 2 dice: y se acercan los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Y en los versículos 6 al 8 responde Jesús: pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Bueno, este principio se ha ido manteniendo durante el transcurso de la historia de los seres humanos, el transcurso de la humanidad. Este principio que Dios había establecido, la unión del hombre con la mujer, el hecho de llegar a ser una sola carne, y algo que llama la atención porque recuerdo que hace tiempo el matrimonio era hasta que la muerte nos separe. Viendo en los tiempos que estamos viviendo hoy, muchas de las personas cuando llegan al matrimonio llegan con una mentalidad muy diferente. Cuando un hombre y una mujer se van a casar dicen, bueno, veremos en qué queda. Y la mentalidad hoy es esa, hasta cuando se pueda. Si no se puede y no se puede aguantar, entonces, ¿cuál es la solución más común? Me divorcio, ¿verdad? Ahora, ¿qué era lo que implicaba el divorcio? ¿Y por qué estaban haciendo esta pregunta los fariseos? ¿Qué era lo que querían con Jesús? Bueno, en sí, los fariseos, como siempre en los tiempos de Jesús, estaban tratando de ponerle una trampa a Jesús, ¿verdad? Porque recordemos que en ese entonces había un rey Herodes Antipas, ¿verdad? Que él se había casado con su cuñada, básicamente, ¿verdad? Entonces lo que los fariseos querían preguntar a Jesús para que él pudiese responder algo contrario al estado civil de en ese entonces el gobernante emperador. Y Jesús aclara citando los versículos de Génesis, por ejemplo 1:27, que dice: y creó Dios al hombre a su imagen, e imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó.
El amor, primeramente, la base del matrimonio es el amor, y el amor no es un sentimiento, es un principio. Y lo que Jesús estaba aclarando, que en el matrimonio, el que ama a su esposo o a su esposa, pues se ama a sí mismo, porque es una sola carne. Y la persona que repudia a su esposo o a su esposa, entonces se repudia a sí mismo, justamente para mostrar que son una misma carne. Herodes le había quitado, entre comillas, la mujer a su hermano. Recordemos que esto también le costó la cabeza a Juan el Bautista, debido a aquello que Juan el Bautista estaba declarando que no era lícito tener la mujer de su hermano. Los valores establecidos por Dios en el ideal de Dios para el matrimonio era que la unión de un hombre con una mujer sea para siempre. No había establecido el divorcio. Cuando en tiempos de Moisés se permitía el divorcio, Jesús mismo aclaró que esto se debía a la dureza del corazón del ser humano. Es decir, les dice, si hay un divorcio es por la dureza de vuestros corazones. Es decir, en los planes de Dios nunca estaba el divorcio. El hecho de que dos personas se unan, se amen y hagan un compromiso de convivencia y la responsabilidad que tienen entre ellos por el cuidado de la bendición de los hijos que vendrán en el matrimonio. Ese era el ideal y el plan de Dios, que vemos que en este tiempo está completamente devaluado, está completamente atacado, y nos es muy difícil poder establecer ese ideal de Dios en este momento, así como está la sociedad. Marcos 10, versículos 13, dice, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de Dios. En esa línea de la familia, aquí estamos viendo el gran interés que tenía Jesús por los niños. Si bien los hijos eran muy destacados, muy deseados en la antigüedad, como siempre, hoy vemos, o hasta un tiempo atrás en el campo, las personas deseaban tener muchos hijos. ¿Cuál era el punto? Jesús, al ver a los niños, tiene muchas ilustraciones. A partir de aquello, mostrar la dependencia de un niño. Los hijos tienen cierto tipo de características. Por una parte, la dependencia de sus padres, como la debiéramos tener nosotros, una dependencia hacia nuestro Dios. Otro punto para resaltar es también la inocencia de los niños. Y cuando a los niños se les promete algo, hay que cumplirles, porque ellos esperan con ansiedad la promesa. Otro de los puntos a resaltar, aparte de la inocencia, es que los niños, cuando son bastante niños, no les dura mucho el conflicto que tienen, una rabia que tienen, a veces se enojan, pelean, pero no demoran mucho en volver a retomar esa amistad y a nuevamente jugar. No es tanto así con los seres humanos, con los mayores, porque a veces cualquier pequeño tipo de conflicto llega a un resentimiento y puede durar por muchos años y tal vez toda la vida. Así es, en este relato vemos que muchos padres llevaban a los niños al encuentro con Jesús, ¿verdad? Había muchos niños incluso que iban hacia los brazos de Jesús, pero llama la atención que los discípulos no querían que los niños estén con Jesús. En algún momento ellos piensan que los niños, al no ser mayores, no van a entender las palabras de Jesús, y es algo que tal vez de forma incorrecta entendemos las personas, porque los niños entienden, los niños pueden ser obedientes a la palabra de Dios, incluso más fácil que las personas mayores. Así que lo que Jesús estaba tratando de decir es que nosotros debemos dar una instrucción y una imagen correcta, porque los niños pertenecen también al reino de Dios. Aparte de eso, la orientación que quiere dar Jesús es que debemos recibir el reino de Dios como un niño. Si no fueres como un niño, no podréis entrar en el reino de los cielos. Es decir, la inocencia, esa fe, esa confianza
la falta de resentimiento que tienen los niños, también debiera manifestar cualquier persona que quiere participar de lo que es el camino a Cristo. Entre las instrucciones y orientaciones que Jesús les daba a sus discípulos acerca de cuán costoso podría ser seguirle, porque eso era lo que Jesús quería enseñarles, el libro de Marcos nos relata la historia del joven rico, una historia bastante conocida. Cuando el joven le pregunta, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús lo lleva a los mandamientos y le dice, los mandamientos sabes. Y él le dice, esto lo he cumplido desde mi juventud, todo aquello lo he cumplido. Es decir, el llamado que hace Jesús muchas veces tiene que ver con esas riquezas internas que tenemos o el valor que le damos a otro tipo de cosas y no le damos el valor que debiera tener para nosotros como cristianos servir y seguir a Jesús. Marcos 10 dice desde el versículo 21, entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Este joven rico, ¿verdad? Se va triste, pues es lamentable porque al parecer él pensaba que estaba guardando los mandamientos y en verdad él era instruido desde joven para guardar la palabra de Dios, pero en el momento que Jesús le dice que hay algo que tal vez él está priorizando en su vida, porque no es malo tener dinero, lo malo era que este joven amaba el dinero y sus posiciones más que seguir a Jesús, porque él se fue triste en verdad, porque tenía muchas posesiones y claramente esto nos muestra que no podemos alcanzar el cielo por nosotros mismos, necesitamos la gracia de Dios para ser salvos. Estamos viendo, ¿no?, cómo de seductoras son las riquezas y eso era lo que estaba mostrando Jesús, cómo podemos ser atrapados muchas veces por los afanes de la vida, el poner en primer lugar. ¿Quién no vive en este tiempo? Uno, por las necesidades, por las circunstancias, por la dinámica de vida que tenemos todos, el hecho de suplir nuestras necesidades, necesitamos un trabajo, necesitamos el dinero, es muy necesario, aunque raíz de todos los males es el dinero, pero también la palabra de Dios nos dice que el dinero sirve para todo. Es decir, lo malo aquí está en darle el primer lugar a las riquezas, a lo material, y dejar de lado lo que es la parte espiritual. Aún así, cuando el joven no quiso seguir a Jesús, Jesús no lo condenó, aunque él había decidido lo contrario. Dice que Jesús aún así lo amó, aún así tuvo compasión de él, y los discípulos estaban atónitos, estaban preguntando, pero si esto es así, ¿quién puede realmente cumplir todo esto? A lo que Jesús le dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Es decir, dentro de esto, ¿qué es lo más importante? Ya sea en el joven rico o en cualquier ser humano, es la disponibilidad de nuestro corazón. Todos los grandes logros, los grandes propósitos tienen que ver con esa decisión interior del ser humano para poder conseguir. Y eso es lo que pide el Señor. La riqueza interior que tiene el ser humano es esa fuerza de voluntad, el deseo de servicio y el decidir seguir a Jesús. Así es.